Qué gozo poder estar nuevamente con ustedes y compartir las lecciones de la Biblia. Esta semana vamos a estudiar la lección número 8, titulada El poder de la resurrección de Cristo. Es el mensaje del apóstol Pablo a los Corintios, que está registrado en la primera carta, en el capítulo número 15. Todo un capítulo, y es bastante extenso, dedicado al tema de la resurrección. El texto para memorizar lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 14 y luego el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Les invito para orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tenemos seguridad de que lo que hemos creído es realmente cierto. Tenemos evidencias en tu palabra y en la historia de que Jesús es nuestro Salvador total. Ayúdanos a creer y también a compartir este mensaje. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que este tema de la resurrección es un tema muy importante. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es la vuelta a la vida. Nosotros sabemos que algo que el pecado ha causado en este mundo y que es muy doloroso es la muerte. La muerte corta los planes de una persona, la muerte separa a las personas, la muerte deja totalmente nulos los pensamientos de una persona, las emociones. Simplemente la persona ya no existe. La muerte, según lo declara el apóstol, es el aguijón del pecado. Es lo más doloroso que el pecado causa. Y cuando la muerte sucede, nosotros sabemos que no hay marcha atrás. Nadie, humanamente hablando, ningún científico en ninguna universidad de investigación, nadie puede traer de vuelta a la vida a una persona que ha muerto. Y hay una realidad, y esto es algo que no se puede negar. El 100% de los seres vivos en este planeta Tierra vamos a morir tarde o temprano. Así que cuando hablamos de la muerte tocamos un tema que es muy sensible. Probablemente alguien esté pasando en estos momentos por el dolor de la pérdida de un ser querido, de un amigo, de un hermano, de alguien conocido, alguien a quien admiraba o apreciaba. Y este es un dolor compartido por todos. Creo que no hay un ser humano que diga, bueno, yo nunca he perdido un familiar, un amigo. Y hay eventos que se están sucediendo en nuestro mundo que tristemente exponen nuestras vidas y lastimosamente hay personas que están pereciendo. Pero entonces la gran pregunta es, ¿hay esperanza? ¿Hay una salida? ¿Hay una solución para este asunto de la muerte? Entonces, aún allá en aquel tiempo, los corintios estaban comenzando a dar algunos pasos en falso con respecto a este tema. Ellos creían en la resurrección de Jesús, porque entonces la resurrección es volver a vivir, es volver a traer a la vida un cuerpo que ha muerto, y el cuerpo en la muerte se desintegra. Quiere decir que la resurrección es un evento realmente extraordinario. Solo puede ser posible por el poder de Dios. Y entonces, ¿por qué Pablo les escribe extensamente acerca de la resurrección? Porque los corintios habían escuchado, como vamos a ver, el Evangelio, lo habían creído, pero de alguna manera estaban entrando pensamientos, filosofía. Y sabe que esto es algo que siempre nosotros como cristianos, como creyentes, estamos expuestos. Un día creímos el Evangelio, un día lo aceptamos,
pero de repente vienen otras ideas, y ahora que hay tanta información, hay tantos medios de difusión, y de repente alguien puede comenzar a decir algunas ideas, tal vez no solo sobre este tema de la muerte, sino de cualquier cosa relacionada con la cristiandad, con la religiosidad, con la espiritualidad, y entonces tal vez algunos comienzan a dudar. Y eso es lo que estaba pasando con los corintios, porque por ejemplo, para los griegos la muerte era una liberación del alma. Ellos creían en la dualidad que venía desde los egipcios. Bueno, también lo tuvieron los babilonios. Era el concepto que el ser humano está compuesto del cuerpo, de la materia, pero también de un alma consciente, de un espíritu consciente, que si el cuerpo, la materia, muere, ese espíritu queda libre, pero ese espíritu puede pensar, ese espíritu puede comunicarse, ese espíritu queda liberado, y entonces hay lugares, puede ser el cielo o el infierno, a donde ese espíritu va. Eso no lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que el ser humano es un ser integral, cuerpo, mente y espíritu. Y si uno no está presente, entonces simplemente ya no hay conciencia, ya no hay absolutamente nada. La persona ya no existe. La palabra de Dios enseña que la persona existe cuando estos elementos están unidos, porque así fue que Dios creó al hombre. Pero los griegos pensaban eso, y probablemente algunos estaban absorbiendo esa filosofía griega. También recordemos, esto se hace evidente en los evangelios, los saduceos pensaban que no había resurrección. Así que es probable que también algún grupo o alguna parte de la iglesia en Corinto estaban aceptando todas estas enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Los corintios habían creído en la resurrección de Cristo, pero estaban dudando acerca de su propia resurrección. Bueno, ¿y si yo muero, voy a resucitar? ¿Sí o no? Por eso el apóstol Pablo aborda este tema. Y como lo mencioné, es un tema que nos toca a todos. Hace unos días atrás tuve la oportunidad de ir al lugar donde hace 10 años mi hermana fue depositada en la tumba, y mi pensamiento en ese momento, realmente al llegar allí no hay nada. O sea, la persona no existe, porque la persona existe, como lo mencioné previamente, cuando está unido el cuerpo, la mente y el espíritu. Simplemente es un lugar donde se guarda allí el depósito, pero que pues el tiempo hace su trabajo. Pero algo bien importante, uno de los pensamientos que vino a mi mente fue que solo Dios tiene el poder suficiente para volver a crear a esa persona. Solo Dios tiene la capacidad de volver a formar. Y entonces alguien puede preguntar, bueno, pero ¿cómo lo hace Dios? Para Dios no hay nada imposible. Él creó este mundo de la nada, ni siquiera había materia prima. La Biblia dice, Dios creó en el principio. Y nosotros vemos la palabra crear, pero esa palabra crear en hebreo, en bará, eso significa crear de la nada. Es como que le digan a una persona, mire, haga una silla, pero no le damos la madera, no le damos los clavos o tornillos, lo que sea, y la persona dice, pero ¿con qué voy a hacer la silla? No, usted créela de la nada. No, un ser humano no puede hacer eso, pero Dios puede hacerlo. Y de eso se trata la esperanza del cristiano. Jesús promete a sus seguidores que van a volver a vivir. Y por supuesto hay mucho más con esta enseñanza. Ya va a ser en un cuerpo transformado, un cuerpo nuevo, porque la resurrección va a ser corporal, no es un espíritu que va a andar por ahí en el cielo, en la eternidad, no, es el cuerpo, pero ya no débil, enfermo como lo es ahora, sino un cuerpo nuevo. Veamos una introducción, algunos textos introductorios de este capítulo para continuar estudiando durante esta semana. Primera de Corintios, capítulo número 15,
y los versículos 1 hasta el 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. A mí me llama la atención que aquí nosotros encontramos el mensaje que el apóstol Pablo predicaba, era el evangelio, eran las buenas noticias. Recuerden que esta palabra evangelio no la inventó Pablo, no la inventaron los apóstoles. La palabra evangelio ya existía, pero existía en un contexto secular donde eran buenas noticias que se proclamaban, y lo usaba el gobierno romano para hablar cuando un nuevo emperador ascendía al trono. Entonces se publicaba eso como el evangelio. Había alguien ahora que los iba a dirigir. Pero entonces los apóstoles, bajo la inspiración del Espíritu Santo, toman esta palabra evangelio para hablar de Jesús, quien es realmente el Rey, quien ha traído un reino que ahora es de la gracia y un día será el reino de la gloria. Pero noten qué es el evangelio. A veces nosotros podemos dar muchas definiciones complejas, pero Pablo lo pone bien simple. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la gran diferencia. No solo que murió, muchos mueren. Bueno, todo ser vivo muere, pero Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado. Eso también es parte del evangelio. ¿Por qué? Porque indica que su muerte fue real. No fue una apariencia que murió, que se hizo el dormido y bueno, no, fue sepultado y que resucitó. Eso es el evangelio. ¿Y por qué es tan importante eso? ¿Por qué esto es algo único que el cristianismo tiene que ofrecer? Porque Cristo lo está ofreciendo para nosotros, porque nos muestra que así como Jesús, quien tomó un cuerpo humano, murió, fue sepultado y resucitó, así nosotros que tenemos un cuerpo humano, si creemos en Él, también un día, aunque muramos y seamos sepultados, vamos a volver a vivir. Alguien tal vez puede pensar, pero ¿y cómo está seguro? ¿Usted vio que Jesús resucitó? ¿Usted lo vio morir, lo vio ser sepultado y lo vio resucitado? Bueno, continúa el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y note lo que dice los versículos 5 hasta el 8. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Yo siempre comparto o en algunas ocasiones este mensaje de esperanza cuando estamos frente a la muerte de un ser querido, de un hermano, de un amigo, de alguien que pues lamentamos su pérdida, y es que hay una evidencia histórica. No solo creemos, hay un canto que dice Jesús, él vive. ¿Y cómo sé que Él vive? Bueno, lo estoy parafraseando, porque vive en mi corazón. Sí, vive en mi corazón, claro, yo lo creo, pero también la historia prueba. Pablo dice, más de 500 personas, incluyéndome, hemos sido testigos, dice el apóstol Pablo, de que Jesús resucitó. Muchos estaban vivos. Era como decirle a la gente, usted tiene dudas que Jesús resucitó, vaya y pregúntele. Usted no puede negar el testimonio de más de 500 personas. En la Biblia hay un principio, en boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra, pero más de 500 personas. Era fuera de toda duda que Jesús resucitó. Por eso es que los cristianos salieron a predicar, salieron a soportar, a enfrentar el martirio y tanta oposición, pero lo hacían con confianza, con seguridad, porque sabían que Jesús había resucitado. Amigos, hermanos, hoy nosotros tenemos la oportunidad de creer también en la resurrección de Cristo. Dice nuestro texto para memorizar, si Cristo no resucitó, todo es en vano.
no hacemos nada. La semana pasada estudiábamos la lección. Si tenemos dones, pero no tenemos amor, no es nada. Hoy el apóstol Pablo está diciendo en la primera carta a los Corintios capítulo 15, si Jesús no resucitó, no hay nada tampoco. Todo es en vano. Creo que es necesario que nosotros tengamos esta esperanza. Les invito para orar. Padre, te damos gracias, Señor, por las lecciones de tu palabra hoy, porque tenemos una esperanza que arde en nuestro ser y porque sabemos que Jesús vive, que vendrá otra vez, que no nos ha olvidado y sabemos que nos promete vida a nosotros también. Aun que muramos, volveremos a vivir. Gracias por esta promesa. En el nombre de Jesús. Amén.